Okay, now the next step is to test it. That's what this piece of vinyl is for. It's just a piece of vinyl that's actually taken from blinds, window blinds. And watch what happens down here when I move this piece close to this edge. Watch what happens to the aluminum. There you go, you can see the aluminum spreads apart. Let's take something a little better. Here I have an old vinyl record. That should have a bigger charge on it. There you go, you can see that aluminum foil, the two pieces of aluminum foil really spread apart in that case. So it works. Now of course my favorite question, why does it work? And the reason it works is when you rub your hand against a piece of vinyl like this. Bien, aquí lo interesante es lo siguiente. Recuerdan que hicimos la experiencia con los globos que frotábamos y se unían unos a otros. No mentira, no. Los globos entre sí se rechazaban, se repelían, se separaban los globos. Inicialmente, tal vez porque son del mismo material, de látex. Vimos por otro lado que el vidrio y el látex, por el contrario, se atraían. Incluso frotamos algunos globos, los colocamos en el pizarrón y se quedaron unidos. La experiencia que hicieron en el laboratorio, o una de las experiencias que hicieron en el laboratorio, fue frotar globos, colocarlos en el pizarrón y ver qué sucedía. Vieron que en algunos casos los globos empezaron a desplazarse hacia abajo como si cayeran, como si gravitaran. Quiere decir que la fuerza que los mantenía unidos al pizarrón estaba disminuyendo. Hicieron además la experiencia con el electroscopio, de hecho lo tomamos de este modelo. El electroscopio lo tomamos de este modelo. Y aquí lo interesante es que al frotar, por ejemplo, el disco de vinil, uno esperaría que pasara lo mismo que pasa cuando uno frota el globo. O sea, tiene una fuerza que, el detalle con los discos de vinil es que su masa es muy grande y por más que frotemos un disco de vinil, dudo que lo podamos pegar en el pizarrón y se quede pegado. ¿Sí? Parece que debido a la masa grande, la gravitación o la fuerza gravitacional es mayor que la fuerza eléctrica que lo podría mantener unido a una superficie. Bien. Pero la fuerza ahí está. ¿Cómo la hicimos evidente o cómo la hace evidente esta persona con su electroscopio o visualizador de electricidad? Porque recuerden que también vimos que los fragmentos de aluminio que usamos en la clase anterior se pegaban, por ejemplo, al látex. ¿Bien? Pero dos pedazos de aluminio, como son aquí, son iguales. Por lo tanto, si tuvieran esa cosa llamada electricidad, tendría que ser igual en los dos pedazos de aluminio. Y entonces sucedería algo equivalente a cuando frotamos dos globos y los acercamos, pues tienden a separarse. Quizá por eso, por un lado, las dos laminillas de aluminio se separen. Pero eso no solamente la primera observación interesante de usar el electroscopio, sino que si bien inicialmente debido al frotado del vinil la electricidad se quedaría en el vinil, y ustedes creo que lo hicieron con globos también y lograron vamos a decir, acumular electricidad en el globo, se podía pegar a la pared, pero al acercarlo al electroscopio las laminillas tendían a separarse. En otras palabras, sería como si la electricidad pasara del globo a las laminillas por el medio que se encuentra en el camino o por el intermedio, que en este caso es un alambre de cobre.
La electricidad no solamente se queda en el material flotado, por lo cual le habríamos llamado electricidad estática o electrostática, sino que parece que se mueve. Se mueve a través de algunos medios. Se mueve a través de medios como puede ser a través del cobre, se frota el vinil, se acerca al cobre. Bueno, aquí estaba ya asumiendo ciertas. Vamos a regresarlo un poco. Vamos a regresarlo. Aquí está. Frota el globo, el disco de vinil, lo acerca al cobre. Y al acercarlo al cobre, la línea está haciendo ahí ya una interpretación de qué es lo que, de la causa. Bien, déjenme cambiarlo, eso lo vamos a usar después. Hola. Y esto lo vamos a usar después. Vamos a hacerlo acá chiquito. Es más, mejor que quitemos esto. Es decir, la electricidad se mueve. La electricidad se mueve. Uno esperaría entonces que se moviera al menos, por ejemplo, recuerden que habíamos visto que había dos materiales generales, y lo habíamos visto los progresistas en el siglo XVIII, la que se forma en el ámbar, a la que se le llamó resinosa, la que se forma en el vidrio, a la que se le llamó vitrea, pero Franklin les cambió el nombre a positivo y negativo. Positivo la vitrea, negativa la resinosa. Y vimos que cuando son diferentes, por ejemplo, resinoso, vítreo, hay atracción. Bien. Resinoso dijimos, Franklin le llamó negativo, vítreo le llamó positivo. Cuando son diferentes, hay atracción. Cuando era resinoso, nosotros hicimos con los globos, con el látex, y lo poníamos junto a otro resinoso, pues vimos que hay repulsión. Es decir, cuando son iguales, hay repulsión. Si probamos incluso dos materiales vítreos, es decir, vamos a decir vítreo y vítreo, aquí es un poquito más difícil porque el vidrio es un material más denso, quiere decir que tiene más masa por unidad de volumen que el látex, por ejemplo. Observaríamos también repulsión. Si materiales resinosos como el látex, al frotarlo, se pega al pizarrón, vamos a trabajar un globo, trabajamos con globos, y esta es la pared o el pizarrón. Al frotarlo, si se pega a la pared o al pizarrón, ¿qué podríamos concluir? Tiene una carga diferente. Pues que en el globo habría signos negativos y en la pared habría signos positivos. Y esto entonces se quedarían pegados. Pero vimos que con el tiempo, conforme pasa el tiempo, bueno, el siguiente paso sería que se quedara pegado el globo. Vamos a poner aquí el globo.
pegado a la pared. Vamos a ver, este es 1, este es 2, en un tiempo 3, eso para que ustedes vieron en el laboratorio. Vieron que el globo había pasado de una posición X inicial a una posición X final. Vamos a decir, de una posición X1 a una posición X2, e incluso llegamos a ver por ahí otros que estaban en el suelo. ¿Sí? X final sería allá abajo, ¿sí? En el suelo. Quiere decir que la fuerza de unión aquí era grande, a fuerza electrostática o a fuerza eléctrica de pegado, y aquí la fuerza ya sería menor. Y cuando está en el suelo, la fuerza sería mucho menor. También vimos que mientras más frotamos, más fuertes se unen o más fuertes se rechazan. Frotaron también algunos materiales, como los globos, y los acercaban, por ejemplo, a una corriente de agua, a un chorrito de agua. ¿Qué observaron? El globo jalaba el agua, ¿sí? El globo, decimos, es resinoso. ¿El agua cómo sería? Vítrea o positiva. Bien. Y mientras más frotamos el globo, más jala el agua. Así como que la fuerza es proporcional a la cantidad de, llamémosles a estas cosas negativas y positivas, a estas les llamamos cargas. La fuerza electrostática es proporcional a las cargas. Pues no solamente eso, decimos que si la fuerza es proporcional a la carga y resulta que esto mantiene el globo pegado y evita que caiga, quiere decir que la fuerza electrostática, ya lo hemos escrito, puede ser mayor que la fuerza gravitatoria. Salvo que, ¿a qué se debe que el globo cae? O cuando no lo frotó, cae. Si las cargas son pequeñas, Q, entonces la fuerza electrostática es pequeña y entonces será menor que la fuerza gravitatoria. Y por eso es que este globo termina. Si un globo que estaba unido empieza a gravitar, ¿qué significa? ¿Que la fuerza gravitatoria aumentó? No, porque sigue siendo el mismo globo, sigue siendo el mismo planeta Tierra, y que yo sepa o espero que el planeta Tierra no esté perdiendo masa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está disminuyendo la fuerza electrostática. Si la fuerza electrostática es proporcional a las cargas, ¿qué significa? Que las cargas están disminuyendo tal vez en el globo. ¿Por qué disminuirían? Porque las cargas están moviéndose hacia la pared. Parece que el frotado lo que provoca es que se acumulen cargas en uno de los materiales y al haber una diferencia de cargas, eso genera la fuerza. Pero esas cargas se pueden mover. Se mueven, por ejemplo, en el caso del globo pegado al pizarrón, entre el látex y la pared o la superficie del pizarrón. En el caso del electroscopio se mueven del material frotado a el alambre de cobre a las laminillas de aluminio. Es decir,
se están moviendo y se mueven tal vez como, podemos imaginar como una detrás de otra. Llamémosle a este movimiento corriente. Por otro lado, vimos que mientras más flotamos, más cargas se juntan, se guardan, se acumulan en un material. ¿Bien? De hecho, ya hace como 400 años, más o menos, hubo algunos electricistas, así se llamaban ellos mismos, que se dedicaron a tratar de hacer dispositivos que guardaran carga eléctrica, que acumularan carga eléctrica. Hicieron acumuladores de carga. Uno de ellos es, por ejemplo, la botella de Leydig. Botella de Leydig. Eso por el lugar en Holanda donde es un pueblo en Holanda. Y es una botella de vidrio donde se puede acumular carga eléctrica. Algunos de los electricistas no solamente eran electricistas, sino que se dedicaban a otras, de hecho no venían de ser electricistas, algunos de ellos eran médicos. Hubo un médico que para estudiar la anatomía y de los humanos, comparaba la forma de los humanos con otros organismos. Como por ejemplo, veía que había similitudes entre la estructura anatómica, la estructura ósea, la estructura muscular de los humanos y de las ranas. ¿O algunos de ustedes nada? Hay una patada en particular que le llaman patada de pecho o patada de rana, en la que las piernas hacen este movimiento. Bueno, en realidad sería como un movimiento. Ramita. Uno de ellos fue precisamente un italiano llamado de apellido Galvani. Otro italiano, también médico, fisiólogo, fue Alessandro Volta. Algo que observaron fue, tenían su escritorio, su estudio, yo como mi currículo, un caos, cosas mezcladas, y al mismo tiempo que hacían disecciones de ranas, por ejemplo, para ver la estructura ósea, la estructura muscular, tienen ahí también sus materiales eléctricos, o para sus estudios eléctricos. Y así fue como accidentalmente se dieron cuenta que quizá al tocar accidentalmente unas ancas de rana que acaban de disectar, las tocaban aparentemente con una de las tijeras metálicas o pinzas que usaban, y las piernas de la rana se movieron. Es decir, pareciera que la electricidad tiene relación de alguna manera con los fenómenos biológicos. Nació la biofísica o la física biológica. Es el primer experimento accidental inicialmente, pero luego ya se fijaron qué sucedió y luego lo repitieron. Ya fue una observación experimental. Fue la primera evidencia de la manifestación de fuerzas físicas en fenómenos biológicos. Más allá de la gravitación de los seres humanos cuando tropiezan y van a dar al suelo, estamos sujetos a la fuerza de gravedad, también estamos sujetos a fenómenos eléctricos. Incluso fue ese experimento que pudimos hacer porque tenía las manos muy húmedas. Tranquilo, relájate, no hay que estar nervioso en clase.